Las palabras salieron de su boca en un francés impecable, con ese acento aristocrático que solamente quienes han estudiado en los colegios más caros de Europa logran imitar a la perfección. Víctor Valdés Nieto no necesitaba levantar la voz en absoluto, pues su sola presencia ya ocupaba cada rincón de la boutique valeriana, la tienda más exclusiva de Jardines de las Lomas, donde una simple prenda costaba mucho más que el salario de un año entero de una familia trabajadora. El aire mismo parecía ceder ante su paso, como si hasta el oxígeno reconociera su inmenso poder adquisitivo y se apartara con reverencia. Las sílabas extranjeras flotaron en el aire perfumado del establecimiento, mezclándose de manera tóxica con el profundo aroma a cuero italiano y madera de cedro que caracterizaba el lugar. Sus acompañantes, 3 empresarios internacionales vestidos con trajes hechos a la medida y relojes que brillaban como pequeñas fortunas incuantificables, rieron con una discreción calculada. Era esa risa controlada de quienes saben con absoluta certeza que están del lado correcto de la desigualdad social, una risa que Paola Flores había escuchado cientos de veces antes, pero que jamás dejaba de arder en el pecho. Paola sintió que el aire de la tienda se volvía denso y pesado de repente, como si el simple acto de respirar se hubiera convertido en un privilegio de clase al que ella ya no tenía ningún derecho. Había entrado a la boutique únicamente para recoger su horario de la semana siguiente y confirmar su día de descanso, vestida con unos pantalones de mezclilla gastados y una blusa muy sencilla, con el cabello suelto, después de haber pasado toda la tarde en el hospital central cuidando a su abuela enferma. No esperaba encontrarse con él, ni con absolutamente nadie importante en realidad. Su único deseo era pasar completamente desapercibida, tomar su hoja de papel y regresar de inmediato a la estación del metro, a su mundo real, muy lejos del brillo falso y cegador de aquel lugar donde trabajaba por necesidad, pero al que sabía que jamás pertenecería. Las luces de la boutique eran increíblemente suaves, calculadas al milímetro por diseñadores de interiores, para hacer que las telas brillaran como si fueran piedras preciosas extraídas de minas lejanas. Los inmensos espejos de pared a pared se multiplicaban hasta el infinito, creando la perfecta ilusión óptica de que el espacio era muchísimo más grande de lo que realmente era, lo cual resultaba ser una metáfora perfecta y poética para las personas que lo frecuentaban a diario. Todo en aquel lugar era pura apariencia, un mero reflejo efímero, una mentira elegante y costosa, pero las crueles palabras de Víctor la alcanzaron como una bofetada silenciosa que resonó en su alma. Exigía en francés que ignoraran a esa mujer mal vestida, porque, según él, era evidente que ella no pertenecía a ese entorno exclusivo. Los demás vendedores de la tienda, sus propios compañeros de trabajo de todos los días, desviaron la mirada hacia el suelo o hacia las paredes, incapaces de sostener el contacto visual con ella. Algunos fingieron de repente estar sumamente ocupados, doblando pañuelos de seda que, en realidad, ya estaban perfectamente doblados y alineados desde hacía horas. Otros comenzaron a revisar meticulosamente las etiquetas de precios doradas que ya se habían memorizado desde hacía meses atrás. La gerente del lugar, Madame Céline, una mujer francesa de 50 años, con una expresión permanente de desaprobación esculpida en el rostro, frunció los labios con desagrado y fingió estar absorta revisando un inventario en su tableta electrónica. Nadie dijo absolutamente nada, ni una sola palabra. Nadie levantó la voz para defenderla, porque en el mundo de Valeriana, a los clientes multimillonarios como Víctor Valdés Nieto, jamás se les contradice. Única y exclusivamente se les obedece ciegamente. Paola apretó con fuerza el asa de su bolsa desgastada, una bolsa de tela humilde que había pertenecido a su difunta madre, con el tejido visiblemente deshilachado en las esquinas y un cierre de metal que a veces se atascaba si lo jalabas muy rápido. Respiró profundo, llenando sus pulmones, y algo muy dentro de su ser,
algo que había permanecido completamente dormido durante 3 largos años de humillaciones silenciosas, de sonrisas plásticas forzadas y de repetir «sí, señor» y «claro, señora», hasta el cansancio, despertó de golpe. No fue una decisión lógica o racional que hubiera planeado. Fue un impulso mucho más visceral, algo profundamente arraigado en su sangre y en su historia personal. Fue el eco inconfundible de la voz de su abuela resonando en su mente, recordándole que la dignidad humana es algo que jamás se negocia, bajo ninguna circunstancia y por ninguna cantidad de dinero en el mundo. Fue el recuerdo vívido de incontables noches en vela, estudiando bajo la luz de una lámpara intermitente y débil, memorizando conjugaciones de verbos en francés, mientras sus compañeros de la Universidad Autónoma salían a divertirse a los bares del centro histórico. Fue el enorme peso acumulado de 3 años de invisibilidad social que, en esa fracción de segundo, se volvió física y emocionalmente insoportable de cargar. Caminó con pasos firmes hacia el centro exacto de la tienda, justo donde Víctor Valdés estaba parado como si fuera un emperador romano moderno, luciendo su traje impecable que no tenía ni una sola arruga, con el cabello negro peinado hacia atrás usando un gel que probablemente costaba mucho más que el alquiler mensual que Paola pagaba, y con esos ojos oscuros que miraban el mundo entero como si fuera una simple propiedad privada a punto de ser adquirida mediante una transferencia bancaria. Él ni siquiera se dio cuenta de que ella se estaba acercando a su grupo, pues estaba demasiado ocupado seleccionando una corbata de seda pura que costaba la absurda cantidad de 3,000 pesos mexicanos, riéndose a carcajadas de su propio comentario clasista sobre cómo las mujeres de cierta clase social siempre necesitaban un recordatorio constante sobre cuál era su verdadero lugar en la sociedad. Sus zapatos, unos mocasines italianos cosidos a mano, con suelas tan inmaculadamente limpias que parecía que jamás en la vida habían tocado el asfalto de una calle real, brillaban de manera cegadora bajo las potentes luces halógenas del techo. Todo en su persona gritaba a los 4 vientos que poseía dinero heredado de generaciones pasadas. Un privilegio enorme, obtenido sin el más mínimo esfuerzo, y un poder absoluto que jamás en su existencia había sido cuestionado por nadie. Y entonces Paola abrió la boca y habló en un francés con un acento parisino tan exquisito, tan impecable y perfecto, que hasta la mismísima Madame Céline levantó la cabeza de un tirón, con los ojos abiertos de par en par, luciendo exactamente como si acabara de presenciar la aparición de un fantasma. Con una voz clara, firme y sin el menor atisbo de temblor, le dijo que creía que se equivocaba, que ella trabajaba allí, y que, a diferencia de él, no sentía ninguna necesidad patológica de humillar a otras personas para sentirse importante. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto y ensordecedor. No un silencio común, sino ese tipo de vacío acústico que se produce cuando algo teóricamente imposible acaba de ocurrir frente a todos, paralizando el tiempo mientras el cristal de la copa de un empresario alemán caía al suelo y se hacía añicos, marcando el fin de la sumisión de Paola. La tarde caía lentamente sobre la ciudad de San Luis, con esa luz dorada y nostálgica que pintaba los altos edificios de cristal de Jardines de las Lomas, como si fueran los palacios modernos de algún cuento de hadas europeo contemporáneo. Las calles inmensamente anchas, los árboles frondosos alineados con una precisión casi militar, los automóviles de lujo extremo estacionados en cada esquina. Absolutamente todo en ese código postal respiraba enormes cantidades de dinero, poder corporativo y exclusividad inalcanzable. Era un mundo paralelo, separado únicamente por unos cuantos kilómetros de vías de tren y asfalto del lugar donde Paola realmente habitaba, pero que bien podría haber estado ubicado en otra galaxia completamente distinta debido a las abismales diferencias sociales y económicas que dividían a la misma población. Los imponentes edificios de Jardines de las Lomas poseían esa elegancia clásica de mediados del siglo pasado,
con amplios balcones de hierro forjado a mano y pesadas fachadas de piedra natural que habían atestiguado el crecimiento de generaciones enteras de familias pudientes y tradicionales. Las boutiques exclusivas presumían nombres franceses e italianos en letras doradas, y las mesas de los pequeños cafés al aire libre estaban siempre repletas de mujeres luciendo perros diminutos y cargando bolsas de diseñador que valían muchísimo más que el automóvil usado de cualquier ciudadano promedio. Por el contrario, la colonia Cerro Sur, el barrio popular donde ella había crecido, era un universo donde las calles sin pavimentar olían a maíz tostado, a especias de 1000 colores diferentes, y al humo de los puestos callejeros que alimentaban a los trabajadores desde la madrugada hasta el anochecer. En Cerro Sur, los niños jugaban retas de fútbol en canchas diminutas de cemento agrietado, y las abuelas colgaban la ropa limpia en tendederos estrechos que cruzaban de un balcón a otro, justo allí donde su abuela Margarita había criado a Paola completamente sola, con puro esfuerzo y sacrificio, después de que sus padres fallecieran en un trágico accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 7 años de edad. En aquellas calles polvorientas, Paola aprendió la lección más valiosa de todas, que la dignidad personal no tiene ninguna etiqueta de precio, y que, en los momentos más oscuros y desesperados de la vida, a veces es absolutamente lo único que nos queda para mantenernos en pie frente a la adversidad. Cerro Sur era escandaloso, caótico, desordenado, pero inmensamente vibrante. Era el olor a tacos al pastor, mezclándose con el incienso barato de las pequeñas tiendas esotéricas y el sonido de la música cumbia retumbando en las bocinas de los microbuses. Paola había salido de la lujosa boutique con las piernas temblando visiblemente, pero con la mirada al frente, negándose rotundamente a mirar hacia atrás por un solo segundo. Caminó rápidamente 3 cuadras enteras antes de dejarse caer, exhausta, en una banca de hierro del parque central de la zona, mirando fijamente la fuente de agua sin realmente procesar el movimiento de los chorros cristalinos. Le sudaban las palmas de las manos de manera incontrolable, y el corazón aún le latía desbocado contra las costillas, golpeando con la misma ferocidad que si hubiera corrido un maratón completo a toda velocidad. A su alrededor, la opulenta ciudad continuaba su ritmo habitual y despreocupado. Un vendedor ambulante ofrecía sombrillas a pesar de que el cielo estaba completamente despejado, y una joven pareja de estudiantes adinerados se besaba en una banca cercana, totalmente ajenos al intenso drama humano que se acababa de desarrollar a tan solo unos metros de distancia. Le había respondido en francés en frente de absolutamente todos sus amigos y de su jefa. Cerró los ojos con fuerza, intentando por todos los medios ordenar la avalancha de pensamientos caóticos que amenazaban con abrumarla por completo. Durante 3 dolorosos años, había tragado amargamente cada comentario cruel, cada mirada cargada de profundo desdén, cada orden ladrada como si ella fuera una entidad invisible y sin sentimientos. Había sonreído obedientemente cuando alguna clienta la llamaba niña, con ese tono particular y condescendiente que dejaba clarísimo que no la consideraba un ser humano igual a ella, y había asentido en silencio cuando Madame Céline le explicó que su única función era ser agradable a la vista, pero totalmente imperceptible al oído de los compradores millonarios. Había limpiado charcos de champaña derramada de los relucientes pisos de mármol importado sin emitir una sola queja, y había soportado acercamientos no solicitados de hombres influyentes que creían erróneamente que su inmensa cuenta bancaria les otorgaba derechos exclusivos sobre su espacio personal. Todo esto lo había tolerado única y exclusivamente porque necesitaba desesperadamente ese empleo, porque su abuela Margarita necesitaba con urgencia unos medicamentos especiales para el corazón que costaban 800 pesos mexicanos cada semana, una fortuna inalcanzable para ellas sin ese sueldo.
Porque el mundo moderno y capitalista jamás perdona a aquellos que no tienen los recursos económicos suficientes para pagar por el simple derecho de existir, y porque cuando naces en la pobreza, la dignidad es un lujo exótico que no siempre te puedes dar el privilegio de costear. Sacó su teléfono celular con la pantalla estrellada del fondo de su bolso y verificó la hora con ansiedad. Eran las 5:40 de la tarde, lo que significaba que tenía que volver al hospital antes de que dieran las 6 en punto. La enfermera en turno le había advertido por la mañana que su abuela amaneció mucho más débil que de costumbre, y que los médicos necesitaban conversar seriamente con ella sobre las futuras opciones de tratamiento disponibles. Opciones, pensó Paola con amargura, una forma muy médica, educada y elegante de preguntar indirectamente cuánto dinero tienes en el banco y cuánto puedes pagar para determinar el valor exacto de la vida de tu abuela. Se puso de pie con esfuerzo, se acomodó el asa desgastada de su bolso sobre el hombro y caminó con determinación hacia la estación del metro más cercana, preparándose mentalmente para abandonar el lujo artificial y sumergirse en la realidad. El contraste visual y sensorial era sencillamente brutal. Pasó en cuestión de minutos de admirar vitrinas blindadas con vestidos de diseñador que valían cientos de miles de pesos mexicanos a apretujarse dentro de los vagones metálicos del metro, repletos de gente trabajadora y exhausta que regresaba a sus pequeños hogares después de jornadas laborales inhumanas. Ese era su verdadero mundo, no las luces dicroicas de la boutique, ni los arrogantes clientes presumiendo sus tarjetas de crédito sin límite, ni los perfumes franceses exclusivos que costaban más que su renta anual. Su realidad era el traqueteo de la línea del metro, los pasillos con olor a cloro del Hospital Central y el pequeño departamento en Cerro Sur, donde su abuela siempre la esperaba con una taza de té caliente, un amor incondicional y una sonrisa cansada que iluminaba sus días. Al llegar a la habitación 407, Margarita le hizo prometer que siempre elegiría su dignidad por encima de cualquier empleo, sellando así el destino de Paola para los días venideros. La mañana siguiente amaneció inusualmente fría, gris y envuelta en una densa neblina, como si la propia ciudad de San Luis supiera íntimamente que algo fundamental estaba a punto de cambiar para siempre. Las nubes bajas y plomizas cubrían los altos rascacielos como una enorme cobija húmeda, bloqueando cualquier rayo de sol esperanzador. Paola se despertó mucho antes del amanecer, a las 5:30 de la mañana en punto, siguiendo su estricta rutina de todos los días. Preparó una taza de café soluble en la pequeñísima cocina de su departamento, pues comprar café de grano de buena calidad era otro de esos lujos inalcanzables que no podía permitirse, y se vistió lentamente con el uniforme corporativo que tanto odiaba en secreto. La blusa blanca impecablemente planchada, la falda negra y recta ajustada a la medida, el cabello recogido en un moño estricto y perfecto sin un solo mechón suelto, el uniforme oficial de la invisibilidad absoluta. Se miró fijamente en el pequeño espejo cuadrado del baño, un espejo que tenía los bordes oxidados y manchados por la humedad y que llevaba colgado en esa misma pared desde que ella era apenas una niña pequeña. La mujer que le devolvía la mirada parecía profundamente agotada, con unas ojeras oscuras que ni siquiera el corrector de maquillaje más barato que pudo encontrar en el mercado lograba esconder por completo, pero había algo radicalmente nuevo brillando en el fondo de sus ojos oscuros. Era una chispa innegable de determinación férrea que no estaba allí el día anterior. Salió de su edificio cuando las calles empinadas de Cerro Sur todavía estaban sumidas en el silencio y vacías, topándose únicamente con su vecina, doña Rosa, quien barría la banqueta de su entrada y le ofreció un cálido y genuino «Buenos días, mija», recordándole a Paola que en su comunidad el respeto y la amabilidad se entregaban de forma gratuita, sin importar el saldo bancario. Caminó a paso veloz hasta la estación del metro,
frotándose las manos para entrar en calor, y se dejó tragar una vez más por las entrañas subterráneas de la enorme ciudad, intentando prepararse mentalmente para el huracán que se avecinaba. Durante todo el largo trayecto bajo tierra, se imaginó 1000 escenarios distintos. Madame Céline la llamaría a su oficina privada de inmediato, le daría una advertencia por escrito muy severa, tal vez la despediría sin contemplaciones, o peor aún, la humillaría públicamente frente a todos sus compañeros como un ejemplo cruel para cualquiera que albergara ideas similares sobre exigir respeto y dignidad humana. No importaba en lo absoluto cuál fuera el castigo, pues ella ya había tomado una decisión inquebrantable. Si la despedían ese mismo día, buscaría incansablemente otro empleo, tal vez limpiando oficinas de madrugada o sirviendo mesas en algún restaurante del bullicioso centro histórico, pero lo haría con la cabeza muy alta. Pero cuando finalmente llegó a las puertas de cristal de la boutique valeriana, notó que un ambiente sumamente extraño y cargado de tensión flotaba en el aire del establecimiento. Los otros vendedores del turno matutino la miraban de una forma completamente diferente, ya no con el desprecio o la indiferencia habitual, sino con algo que se asemejaba peligrosamente a la admiración pura. Había un brillo peculiar en sus miradas furtivas, una mezcla compleja de respeto profundo y miedo palpable, como si ella, durante la tarde anterior, hubiera cruzado valientemente una línea invisible que todos los empleados sabían que existía, pero a la que absolutamente nadie se atrevía siquiera a acercarse por temor a perder su sustento. Susana, una compañera de 24 años que jamás le había dirigido la palabra en los 2 años que llevaban trabajando en el mismo piso, se le acercó sigilosamente en los vestidores mientras Paola guardaba su humilde bolso en el casillero metálico asignado a los empleados. «¿Qué fue lo que hiciste ayer, Paola?», susurró Susana, con los ojos muy abiertos por el asombro y una emoción genuina iluminando sus facciones, dejando a Paola esperando escuchar las peores noticias posibles sobre la furia de su jefa. Susana le explicó apresuradamente que nadie en la historia de la boutique se había atrevido jamás a enfrentar a un cliente de esa manera, y muchísimo menos a alguien de la talla de Víctor Valdés Nieto. Con una risa nerviosa y corta, la joven compañera le detalló el inmenso poder del hombre. Era el dueño absoluto de la mitad de los puertos marítimos del país. Su familia poseía una fortuna de linaje antiquísimo que se remontaba a los primeros fundadores de la ciudad, y tenía tanto dinero acumulado que literalmente podría comprar el edificio entero de la tienda solo por diversión o aburrimiento. Un escalofrío helado recorrió lentamente la espina dorsal de Paola, no por un miedo paralizante a las represalias, sino por la confirmación absoluta de que había desafiado públicamente y en su propio terreno a exactamente el tipo de hombre poderoso que jamás perdona una afrenta a su enorme ego. Justo en ese momento, la voz cortante y fría de Madame Céline resonó por el altavoz interno, ordenándole a Paola que se presentara en su oficina privada de inmediato, una oficina decorada con muebles franceses auténticos, diplomas de París, enmarcados en oro, y una pesada atmósfera diseñada específicamente para intimidar a cualquiera que cruzara el umbral. Paola entró con la espalda completamente recta. Se sentó en la silla frente al enorme escritorio de caoba maciza y sostuvo la mirada gélida de la gerente francesa, negándose a bajar los ojos o a encogerse de hombros, esperando el despido inminente con una dignidad implacable. Madame Céline le recordó con voz de hielo que las empleadas de esa tienda no eran las estrellas del espectáculo, sino simplemente el marco silencioso que debía hacer brillar la mercancía, y que Víctor Valdés dejaba cientos de miles de pesos mexicanos al año en las arcas de la empresa. Paola, sintiendo que su propia voz se fortalecía con cada sílaba que pronunciaba, le respondió que no le importaba en lo absoluto quién fuera ese hombre ni cuánto dinero tuviera. Si trabajar allí significaba aceptar ser tratada como alguien menos que humano,
prefería no trabajar allí nunca más. La gerente suspiró pesadamente, dejó su taza de porcelana sobre el escritorio y le reveló algo que dejó a Paola completamente descolocada. No la iba a despedir porque, esa misma mañana a las 7 en punto, el mismísimo Víctor Valdés había llamado por teléfono exigiendo que Paola, y solamente ella, estuviera presente para atender a sus invitados en el evento especial de la próxima semana. Las palabras de Madame Céline cayeron en el ambiente como pesadas piedras de granito lanzadas a un estanque de aguas mansas, creando ondas de confusión y presentimiento oscuro en el estómago de Paola. La gerente le advirtió con dureza que 50 invitados de la más alta élite internacional asistirían al evento el viernes a las 7 de la noche, y si Paola volvía a causar la más mínima escena, se aseguraría personalmente de que ninguna otra tienda de lujo en la ciudad la contratara jamás. Paola salió de la oficina con las piernas débiles y la mente trabajando a 1000 por hora, comprendiendo con absoluta claridad que la petición de Víctor Valdés no nacía del arrepentimiento ni de la admiración. Era un acto calculado y perverso de venganza, una trampa elaborada en la que ella acababa de entrar por su propio pie. Los días que siguieron a aquella extraña reunión fueron sumamente tensos, cargados de una electricidad silenciosa, muy parecidos a la pesada atmósfera que precede a una tormenta tropical destructiva. Paola continuaba trabajando con la misma eficiencia y rapidez de siempre, manteniendo los estantes impecables y atendiendo los requerimientos básicos del lugar. Pero ahora, la dinámica social había cambiado. Ya no era una figura invisible para sus compañeros. Se había convertido en un símbolo silencioso de resistencia, en la chica que había roto las reglas sagradas de Valeriana, siendo vigilada constantemente por Madame Céline, quien acechaba cada uno de sus movimientos desde la distancia, como un halcón hambriento, esperando el más mínimo error para atacar. Víctor Valdés no volvió a poner un pie en la boutique durante toda esa semana, pero su imponente y oscura presencia se sentía proyectada como una sombra alargada en cada esquina del elegante local. Las noches en su pequeño departamento de Cerro Sur se convirtieron en un verdadero suplicio de insomnio para Paola, quien se quedaba despierta recostada en el sofá gastado, escuchando el lejano aullido de las sirenas de las patrullas y el ruido incesante del tráfico de la avenida principal. Con una taza de té frío entre las manos, miraba el techo con pintura descascarada y pensaba en su pasado, en su título universitario de la Universidad Autónoma, en sus años de intérprete y en cómo la necesidad de pagar los medicamentos de su abuela la había acorralado en ese empleo denigrante. Pero cada vez que el pánico amenazaba con asfixiarla, recordaba la promesa solemne que le había hecho a Margarita en la cama del hospital. Pasara lo que pasara en el evento, no permitiría que nadie le arrebatara su dignidad. Enfrentaría la humillación de pie y sin derramar una sola lágrima. El tan esperado día del evento especial llegó acompañado de un cielo azul implacable y un viento frío que anunciaba el cambio de estación en la ciudad de San Luis. La boutique valeriana había sido completamente transformada durante la madrugada por un ejército de decoradores profesionales que probablemente cobraban más por una sola noche de trabajo que lo que Paola ganaba en todo un año de esfuerzo continuo. Las luces halógenas habían sido atenuadas y reemplazadas por cientos de enormes velas aromáticas colocadas en candelabros de plata maciza, proyectando sombras elegantes y danzantes sobre las paredes revestidas de madera fina, mientras las mesas se cubrían con manteles de seda pura traídos directamente desde Italia, luciendo copas de cristal auténtico que reflejaban la luz como si fueran diamantes pulidos. Don Diego, un amable y viejo guardia de seguridad del turno vespertino que conocía a Paola desde hacía tiempo, le dedicó un sutil asentimiento de cabeza al verla entrar, un pequeño gesto de apoyo humano antes de la batalla. A las 7 de la noche en punto, los opulentos invitados comenzaron a desfilar por las puertas de cristal, luciendo trajes de alta costura,
joyas que podrían haber comprado varias manzanas enteras en la colonia Cerro Sur, y hablando fluidamente en múltiples idiomas sobre fusiones corporativas, yates privados y cuentas bancarias en el extranjero. Paola se movía con su habitual gracia silenciosa entre la multitud, vestida con el uniforme especial de eventos, sirviendo charolas repletas de champaña francesa y exquisitos canapés de caviar, cumpliendo su labor sin quejas y manteniendo un rostro absolutamente neutro. A las 8 en punto, haciendo una entrada deliberadamente dramática y tardía, apareció Víctor Valdés Nieto, acompañado por 5 magnates internacionales que destilaban la misma aura tóxica de poder desmedido y riqueza infinita. Paola sintió la mirada penetrante de Víctor clavándose en su nuca mucho antes de siquiera voltear a verlo, una presión casi física que le advirtió de su presencia como el instinto de una presa al sentir al depredador acechando en la maleza. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron en medio de la concurrida sala, Víctor esbozó una sonrisa que helaba la sangre, no una sonrisa de perdón, sino la mueca sádica de alguien que estaba a punto de saborear su victoria absoluta. Se acercó a ella con pasos lentos y calculados, luciendo un traje gris oscuro y una corbata azul marino, mientras sus acompañantes extranjeros y varios de los invitados locales observaban la escena con una curiosidad morbosa, sabiendo perfectamente que el gran espectáculo principal de la noche estaba a punto de comenzar. Con una voz suave que sonaba como terciopelo cubriendo una cuchilla afilada, Víctor la saludó y se dirigió de inmediato a sus amigos europeos, hablando en un alemán fluido, perfecto y sin ningún rastro de acento extranjero, burlándose de ella abiertamente. «Esta mujer nos atenderá hoy», dijo en alemán para que sus amigos rieran a carcajadas. «Espero que sea más competente de lo que aparenta su ropa, aunque dudo mucho que entienda una sola palabra de lo que estamos diciendo aquí». Paola, quien dominaba el idioma germano a la perfección, gracias a sus años de estudio en Europa, entendió absolutamente cada sílaba humillante, pero su rostro permaneció estoico, sereno e inescrutable, limitándose a ofrecer más champaña con un pulso de hierro que no delató ni el más mínimo temblor emocional. Frustrado por no haber logrado arrancarle una reacción de dolor o vergüenza, Víctor decidió subir la apuesta y cambió su idioma al italiano, un italiano elegante y culto aprendido seguramente durante lujosos veranos en la región de la Toscana, lanzando insultos aún más directos. Afirmó frente a todos que sería inmensamente divertido ver a una persona de su clase social intentar fingir que entendía el verdadero lujo, esperando pacientemente que ella se quebrara emocionalmente y le diera una excusa válida para humillarla a gritos frente a los 50 testigos VIP de la boutique. La sangre de Paola hervía de rabia en sus venas, una furia caliente y ácida que amenazaba con subir por su garganta, pero tragó saliva y se obligó a sí misma a mantener una compostura absoluta, negándose a regalarle el placer enfermizo de verla sufrir. Durante una hora entera, el asedio psicológico continuó sin tregua alguna. Víctor y sus amigos hicieron crueles comentarios en alemán, italiano y hasta en chino mandarín, criticando su apariencia, su origen social, su falta de mundo y su supuesta ignorancia intelectual. Y durante toda esa hora interminable, Paola no se rindió ni un milímetro, sirviendo las bebidas con movimientos calculados, recogiendo las copas vacías sin hacer ruido, y ofreciendo una sonrisa puramente profesional, vacía y educada, que jamás llegaba a iluminar sus ojos. En medio de ese torbellino de abusos multilingües, Paola demostró que la verdadera elegancia y la dignidad suprema no provienen de las cuentas de banco infladas, ni de los apellidos ilustres, sino de una fortaleza interior inamovible que ninguna cantidad de dinero en el mundo puede comprar, doblegar o destruir. Todo el equilibrio de poder en la elegante boutique
cambió drásticamente cuando, justo a las 9 de la noche, las gruesas puertas de cristal se abrieron para dar paso a un invitado sorpresa que hizo que la compostura de Madame Céline se desmoronara por completo en cuestión de segundos. Se trataba de Takahashi Hiroto, un respetado e influyente magnate tecnológico de 60 años de edad, vestido con un traje tradicional impecable, cuya sola presencia emanaba un poder real, silencioso y abrumador, muy distinto al ruido arrogante que producía Víctor Valdés y su grupo de amigos. Madame Céline corrió literalmente hacia él, sudando frío por primera vez en su vida profesional, e intentó saludarlo en su mejor inglés británico y luego en su francés materno, pero el distinguido hombre japonés solo sonrió con educación y confusión, demostrando que no comprendía ni una sola palabra de lo que la gerente intentaba comunicarle. El pánico se apoderó de los vendedores de la tienda mientras Víctor Valdés observaba la escena desde su rincón privilegiado, junto a la ventana, sosteniendo su copa de cristal con una sonrisa de profunda satisfacción, deleitándose con el caos absoluto que él mismo había orquestado. Había traído a este invitado oriental de manera deliberada, sabiendo que nadie en el personal de Valeriana hablaba su idioma, diseñando esta situación específica para resaltar la incompetencia del lugar y, de paso, obligar a Paola a enfrentarse a una situación donde su supuesta ignorancia y baja clase social quedarían expuestas ante todos los presentes. Era la trampa final, el gran clímax de su elaborada venganza, en el que esperaba ver a la humilde empleada tartamudear y hacer el ridículo frente al hombre de negocios más importante de toda la velada nocturna. Paola observó fijamente al hombre japonés, notando su evidente incomodidad, la sutil confusión en su mirada educada y la manera nerviosa en que movía las manos, buscando desesperadamente un ancla de familiaridad en un mar de rostros occidentales estresados. Tomó una decisión radical en ese preciso instante. Dejó la pesada charola de plata sobre una mesa cercana, se alisó cuidadosamente las arrugas de su uniforme, respiró muy profundo y caminó con pasos llenos de aplomo hasta situarse justo frente al invitado de honor. Realizó una reverencia tradicional perfecta, calculando el grado exacto de inclinación que había aprendido en sus años trabajando con delegaciones internacionales, y procedió a darle la bienvenida y preguntarle su nombre en un japonés tan fluido, elegante y propio de Tokio que paralizó el aire de la sala entera. El silencio que cayó sobre la boutique en ese momento fue tan denso y pesado que se podía cortar con un cuchillo. No era una simple pausa en las conversaciones, sino el shock colectivo de 50 personas presenciando cómo se rompían las leyes de la física y de la sociedad frente a sus ojos. Las copas de champaña quedaron suspendidas en el aire. El pianista contratado congeló sus manos sobre las teclas de marfil. Madame Céline dejó caer su mandíbula por la impresión, y Víctor Valdés Nieto dejó escapar la copa de cristal de sus manos, la cual se estrelló ruidosamente contra el piso de mármol. El señor Takahashi, inmensamente aliviado, abrió los ojos con enorme sorpresa y le respondió con una cálida sonrisa, alabando su excelente japonés y presentándose formalmente, entablando una conversación fluida, como si fueran dos viejos amigos reencontrándose. Durante la siguiente media hora, Paola guió al encantado señor Takahashi por toda la tienda, traduciendo ocasionalmente para una petrificada Madame Céline, mientras le explicaba la historia de cada diseñador y los cortes de las telas con una precisión milimétrica en su idioma natal. El magnate asiático, maravillado por el impecable servicio y el profundo conocimiento de la joven empleada, terminó seleccionando varios vestidos exclusivos para el cumpleaños de su esposa, sumando una compra inmediata y en un solo pago que superaba fácilmente los 80,000 pesos mexicanos. Los otros invitados, que apenas unos minutos antes se reían disimuladamente de ella y la trataban como si fuera parte del mobiliario,
ahora la observaban con una mezcla de asombro absoluto y un respeto casi reverencial, maravillados ante el increíble talento oculto de esa mujer. Pero Paola estaba muy lejos de haber terminado su demostración de poder intelectual, cuando el empresario alemán, amigo de Víctor, hizo un comentario en su idioma sobre lo impresionante que era encontrar a alguien en San Luis que hablara japonés. Paola giró la cabeza y le respondió de inmediato, en un alemán perfecto, con el inconfundible acento culto de la ciudad de Berlín. Le agradeció el cumplido y le ofreció mostrarle la colección de diseñadores germanos si necesitaba ayuda, provocando que el hombre casi se ahogara con su propia saliva de la impresión. Segundos después, la condesa italiana del grupo preguntó titubeante sobre una prenda específica de Milán, y Paola le narró en un italiano poético y fluido toda la historia renacentista detrás de la colección, dejando a la noble mujer mirándola como si fuera un ángel descendido del cielo. La exhibición de brillantez no se detuvo ahí. Los inversionistas chinos comenzaron a murmurar entre ellos en mandarín sobre si los precios de la tienda eran negociables, asumiendo que estaban a salvo en su idioma secreto, hasta que Paola se acercó y les explicó la estricta política de precios en un mandarín impecable y cortés. Luego, con la misma naturalidad con la que los seres humanos respiran oxígeno, cambió al inglés británico de Oxford para atender a un cliente londinense, al francés parisino para darle indicaciones precisas a Madame Céline, y a un español sumamente diplomático y refinado para recibir a un empresario local. 7 idiomas distintos dominados a la perfección, fluyendo de sus labios como música, demostrando ante las élites que su educación y su brillante intelecto eran infinitamente superiores a las fortunas heredadas que llenaban esa enorme sala de lujo. El señor Takahashi, profundamente impresionado por lo que acababa de presenciar, sacó una tarjeta de presentación de papel de arroz auténtico y se la entregó a Paola con ambas manos, ofreciéndole formalmente el codiciado puesto de directora de Relaciones Internacionales en su corporativo, con base de operaciones en Ginebra y viajes regulares a Tokio. Paola aceptó la tarjeta con manos temblorosas por la emoción, y por primera vez en 3 años, reveló ante todos los presentes, mirando fijamente a los ojos de un pálido y derrotado Víctor Valdés, su verdadera identidad. Era egresada de honor de la Universidad Autónoma, becaria en la Sorbona de París, e intérprete oficial en Europa, atrapada temporalmente en ese empleo de baja paga únicamente para salvar la vida de su abuela, demostrando que los idiomas y su dignidad eran su verdadero y único hogar inquebrantable. Víctor Valdés Nieto salió de la lujosa boutique valeriana arrastrando los pies y sin despedirse absolutamente de nadie, dejando atrás los murmullos de asombro, el champaña a medio terminar y el escenario humillante donde su elaborado y cruel plan de venganza había sido aplastado por el intelecto superior de una empleada. Caminó lentamente las 3 largas cuadras hasta donde estaba estacionado su flamante auto deportivo negro, un vehículo exclusivo que costaba mucho más de lo que cualquier familia trabajadora ganaría en toda su vida, y se sentó frente al volante de madera pulida, con el motor apagado. Su teléfono celular comenzó a vibrar incesantemente en el asiento del copiloto, inundando la cabina oscura con notificaciones y mensajes de texto de sus amigos millonarios, quienes fingían preocupación, pero claramente se burlaban de la monumental vergüenza pública que acababa de protagonizar frente a las personas más poderosas de la ciudad de San Luis. Por primera vez, en sus 38 años de existencia privilegiada y llena de facilidades, una profunda y dolorosa sensación de vergüenza auténtica se instaló en el fondo de su pecho. No la simple molestia de haber perdido un juego social, sino el horror puro al darse cuenta de la clase de monstruo arrogante en el que se había convertido con el paso de los años. Encendió el potente motor de su vehículo y en lugar de dirigirse hacia su enorme penthouse en el centro,
condujo sin un rumbo fijo hacia la periferia más marginada, llegando hasta las calles irregulares y mal iluminadas, observando por primera vez en su vida las fachadas humildes de las casas y la realidad palpable de la gente invisible que él siempre había pisoteado sin remordimiento alguno. Mientras tanto, en la boutique, Paola rechazaba con firmeza y frialdad la desesperada y patética contraoferta de Madame Céline, quien ahora le prometía aumentos de sueldo y cargos gerenciales que semanas antes le habría negado rotundamente. 2 días después de la mágica y caótica noche del evento VIP, mientras Paola visitaba a su abuela en el hospital central como de costumbre, la enfermera Camila entró corriendo a la habitación, visiblemente emocionada, y le pidió que la acompañara de inmediato a la oficina del director general del recinto médico. El Dr. Robles, un hombre de 50 años con anteojos metálicos, la esperaba sentado detrás de su gran escritorio, con una gruesa carpeta llena de documentos oficiales sellados y firmados, y con una enorme sonrisa en el rostro, le anunció la noticia que cambiaría su vida para siempre. Una reciente y anónima donación millonaria, proveniente de la recién creada Fundación Valdés, había cubierto en su totalidad un innovador tratamiento experimental suizo para la condición de Margarita. Un tratamiento que de otra manera habría costado la imposible cantidad de 300,000 pesos mexicanos. El aire pareció abandonar por completo los pulmones de Paola, mientras las palabras del médico resonaban en sus oídos. Las lágrimas de pura incredulidad y alivio acumulado comenzaron a resbalar por sus mejillas de manera incontrolable, borrando 3 años de estrés asfixiante y humillaciones constantes. Salió de aquella oficina sintiendo que flotaba sobre el piso de linóleo blanco, corrió de vuelta a la habitación 407, se arrodilló junto a la cama de metal y, tomando las manos ásperas y arrugadas de su abuela Margarita, le prometió entre llantos de genuina felicidad que finalmente se iba a curar y que toda esa pesadilla médica y económica había llegado por fin a su conclusión. 3 semanas después de aquel día inolvidable, Paola se encontraba de pie frente a la puerta de su pequeño departamento en la colonia Cerro Sur, sosteniendo con fuerza 2 maletas viejas llenas de ropa y un boleto de avión con destino a la lejana ciudad de Ginebra, guardado en el bolsillo de su chamarra. Estaba a punto de cerrar la puerta de madera astillada para siempre, cuando escuchó unos pasos pesados e inseguros subiendo por las escaleras de concreto del edificio. Al girarse, se encontró cara a cara con Víctor Valdés, quien estaba parado en el descanso, luciendo unos pantalones de mezclilla comunes y una playera sencilla, completamente despojado de sus trajes de diseñador y su arrogancia habitual. Víctor no se acercó demasiado, respetando su espacio personal con una humildad que Paola jamás creyó posible en él, y con la voz quebrada por la emoción contenida, le pidió un perdón absoluto, sincero y profundo, por la forma tan cruel e inhumana en la que la había tratado a ella y a cientos de personas invisibles a lo largo de toda su vida. Le confesó que la lección pública que ella le había dado le enseñó que el dinero no compra el valor de las personas, mostrándole un documento oficial que acreditaba la creación de un inmenso programa de becas lingüísticas completas para jóvenes de bajos recursos en Cerro Sur y otras zonas marginadas. Paola leyó los papeles con detenimiento, reconociendo el verdadero esfuerzo y la inversión detrás de ese proyecto educativo destinado a cambiar el futuro de docenas de estudiantes. Y miró al hombre rico a los ojos, notando por primera vez una vulnerabilidad genuina en su mirada arrepentida. Con voz firme pero carente de odio, le aclaró que aún no podía perdonarlo por completo, pues el daño causado durante tantos años a tanta gente no se borraba simplemente firmando cheques de caridad, pero le agradeció sinceramente por salvar la vida de su abuela y por haber decidido finalmente abrir los ojos a la realidad de su entorno. Con esa paz en el corazón, Paola tomó sus maletas y caminó hacia su nueva vida, dejando atrás a un hombre
que acababa de comenzar el largo, doloroso y necesario proceso de aprender a ser un ser humano decente. Horas más tarde, en el bullicioso aeropuerto de Guadalupe, Paola caminaba hacia la sala de abordaje, acompañada por Margarita, quien lucía un semblante infinitamente más saludable y lleno de luz gracias al inicio exitoso de su nuevo tratamiento médico. La joven abrazó a su abuela con una fuerza inmensa, prometiéndole llevarla a conocer las montañas nevadas de Europa muy pronto, despidiéndose de la enorme ciudad que la vio caer hasta el fondo y levantarse con más fuerza que nunca, impulsada por su propia brillantez intelectual. A veces, a lo largo de nuestro extenso camino, caemos en la tremenda equivocación de juzgar y medir el valor de las personas basándonos únicamente en la ropa que llevan puesta o en las posesiones materiales que logran acumular con los años. Sin embargo, la auténtica grandeza del espíritu humano nunca se encuentra en los saldos abultados de las cuentas bancarias ni en los apellidos de renombre, sino en esa inquebrantable fortaleza que nos permite mantener la cabeza alta frente a la humillación, y en la sabiduría para no perder nuestra esencia cuando las circunstancias nos exigen doblegarnos. El respeto y la dignidad no son mercancías que se puedan adquirir con dinero. Son pilares fundamentales que se construyen a través de la empatía, la lucha constante y la comprensión profunda de que toda persona que se cruza en nuestro destino, sin importar su labor o procedencia, carga consigo historias invaluables y merece ser tratada con absoluto honor.